Sí, d'acord? Doncs vinga. Benvinguts, benvingudes a aquesta segona sessió de les jornades acadèmiques que, en paral·lel a l'exposició Veus Femenines, es desenvolupen a l'Arxiu de la Corona d'Aragó. Avui, per títol Veus i pràctiques de dones de l'epistolografia i a la comptabilitat, comptem amb Àngela Muñoz Fernández i Gemma Colasanti, a qui donarem paraula ara mateix. Només recordar-vos que aquesta sessió forma part d'un cicle que també continuarà la setmana que ve, el dimecres, amb documents i institucions, poders regionals i poders espirituals, i el següent dijous, el 6 de març, la darrera sessió, dones arxiveres, investigadores i universitàries. Espero que gaudiu d'aquesta jornada i que aprenguem tots molt. Moltes gràcies. Dono la paraula a la moderadora Glòria López. Hola, bona tarda a totes i benvingudes. Per deferència a les convidades d'avui, farem la sessió en castellà. Y paso sin más a presentar a la primera interviniente, que es Ángela Muñoz Fernández. La profesora Ángela Muñoz Fernández es profesora de la Universidad de Castilla-La Mancha, en la Facultad de Letras, en donde enseña Historia Medieval e Historia de las Mujeres. Fue miembro fundadora del grupo Almudaina, un grupo de investigación con base en el Departamento de Historia Medieval en la Universidad Complutense de Madrid, que fue uno de los núcleos pioneros de la historia feminista en nuestro país y que promovió numerosos seminarios, cursos y coloquios. También Ángela ha sido presidenta de la Asociación Española de Investigación en Historia de las Mujeres. Su trabajo historiográfico se ha proyectado en varias líneas de investigación que combinan la religión, la política y las mujeres en las sociedades medievales y de la primera edad moderna. En sus estudios ha indagado sobre aspectos y formas de religiosidad femenina, desde monjas a beguinas o beatas, sobre la voz de las mujeres, con interés preferente en escritoras y escrituras, el criticismo y la autoría. En esta línea de la autoría, en esta línea de trabajo, forma parte del comité directivo del proyecto Misiva, Lettres de Femmes dans l'Europe médiévale, un proyecto de la Casa de Velázquez. Y, en tercer lugar, en sus trabajos historiográficos abunda sobre las formas de acción política de las mujeres, línea en la que actualmente dirige el proyecto Munarcas, la regionalidad ibérica y la Europa mediterránea, escenarios religiosos, prácticas de escrituras y culturas de corte, del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Entre sus obras, muy abundantes, pero bueno, hemos escogido 3, Santas y Beatas Neocastellanas, Ambivalencias de la religión y políticas correctoras del poder, del año 94, Creencias y disidencias, experiencias políticas, sociales, culturales y religiosas en la historia de las mujeres, del año 2020, Molt alta, molt poderosa, cristianísima reina y señora, Aldonza de Montsoriu y la Vita Christi de Isabel de Villena, o Cómo transformar el estatus cultural de un texto, del año 22, o su participación en la obra El lugar de las mujeres en la historia, desplazando los límites de la representación del mundo, de hace 2 años, del 2023. Sin más, cedo la palabra a Ángela Muñoz. Muchas gracias por la presentación, muchas gracias por esta invitación. Es para mí, sin duda alguna, y no es un tópico, un placer estar aquí en este lugar, en esta ciudad, invitada a participar en un evento como este, que desde el punto de vista historiográfico, desde el punto de vista de historia de las mujeres, reúne unas condiciones singulares que hacen que sea un acontecimiento singular, especial. Agradezco, por lo tanto, enormemente a las organizadoras, a Gloria, que contactó conmigo en su momento, la invitación a participar en este foro paralelo a esta interesante exposición documental Voces Femeninas, 900 años de documentos del Archivo de la Corona de Aragón, con estas jornadas que tienen un título para mí sugerente o para mí motivador de reflexiones, del archivo a la escritura de la historia, 50 años de historiografía en torno a las mujeres.
bien respetuosa con el guión que nos marca o que nos traza ese título de las jornadas con el cual me fui interpelada para participar aquí en este momento. Cuando se me preguntó por el tema, ofrecí orientar esta charla, que serán apenas unas reflexiones en torno a la cuestión de las cartas concretamente de reinas, infantas o mujeres de la corte, como un lugar de conocimiento que podemos situar en esa diacronía de los 50 años de desarrollo historiográfico y que nos permite también entablar ese diálogo con las bases documentales que son los protagonistas del acontecimiento académico, científico, cultural en el que nos estamos moviendo. Me resulta grato, un tema aburridísimo el de la historiografía, a mí me resulta grato abordar esta tarea formalmente árida que los estudiantes siempre detestan, esos estados de la cuestión que se exigen y que son su malvivir durante mucho tiempo. Desde el siguiente punto de vista, me interesa en la medida en el que leemos, cómo conocemos, cómo se produce el conocimiento y cómo se integran o se formalizan esos mapas de conocimiento que trascienden a las comunidades académicas y que trascienden a la sociedad. Ese sería el punto de partida. El tema propuesto, Cartas de mujeres, lleva en su título un guiño particular con esa voz mirillas para ver la historia que nos remite a una mención expresa a un texto, un artículo que en 1993 se publica, pero que procedía de un coloquio realizado seguramente un año antes, de Teresa Viñolas, una maestra pionera en el estudio de las mujeres medievales que allá por el año 76, creo recordar, nos ofreció aquellas barcelonesas en la Baja Edad Media, que junto a María del Carmen García Herrero forman un incipit de estudio de historiografía de las mujeres con un fuerte contenido documental que desmienten tópicos. Bien, en ese momento Teresa Viñolas ya acudía a aquellos encuentros de Almudaina que hacíamos en Madrid bajo la dirección de Cristina Segura y nos ofrecía unas cartas de mujeres medievales, mirillas para ver la vida. Yo creo que eso lo resume todo. Es la gran síntesis. Si nos fuéramos de aquí sin decir nada más, ya habríamos dicho lo suficiente. Bueno, pues con esa postilla, con esa aclaración, me gustaría, en la línea que les he comentado, introducir algunas reflexiones en torno a qué ha significado el estudio, el análisis de las cartas en el desarrollo de ese mapa de conocimiento de historia de las mujeres. Nos tendríamos que remitir rápidamente a aquellos orígenes de la disciplina en nuestro país entre los años 70 y 80, que ya en los 90 alcanza un fuerte desarrollo académico, institucional, y aquí tenemos brillantes representantes de ese hacer y de ese momento histórico, en el que se fusionaban distintas tradiciones historiográficas que buscaban esa historia de las mujeres, esas tradiciones de anglosajones de los women studies, esa historia propia donde mirar, esa historia de género que era algo más conceptual y que buscaba relacionar plantillas, modelos, conceptos de lo masculino, lo femenino, y que en mucha menor medida, hoy sería un tema más pujante, avanzaba por esos estudios queer. En esos momentos, cuando se iniciaban los primeros tanteos en la reconstrucción de la experiencia histórica de las mujeres, ese sujeto ciertamente poco presente en los modelos de transmisión de la historia, en los grandes manuales, se denunciaba, se apreciaba o se percibía esa ausencia de los relatos, de los libros de historia. Ha habido una oscilación a medida que se han ido sucediendo trabajos y que nuestros mapas de conocimiento han ido progresando entre esa idea de ausencia e invisibilidad hacia la presencia, a fuerza de pura acumulación y observación a través de bases documentales y de otro tipo de fuentes de información. Y aquellas ideas de marginación y subordinación, que no sabemos si al 100% las podemos eliminar en nuestros días, progresivamente llegamos a otros mundos que nos llevan al mundo de la agencia, al mundo de la acción. Algo más que sería algo distinto a este otro esquema que vemos aquí de aquella historia victimista que hacía
paso de un poquito tiempo un poco aburrida la lectura, puesto que hablábamos siempre de marginación, de subordinación o de no presencia a esos otros avances de una historia contributiva, pues sí que las mujeres han estado en el mundo del trabajo, han tenido un papel muy activo en la religión y han desarrollado también otro tipo de protagonismos laborales o políticos. Desde esos años 70-80, con un claro desarrollo en los años 90 y una, yo creo que clara consolidación ya en los 90, donde los modelos de conocimiento que tenemos ahora parten de los hallazgos que se hicieron en ese momento, de los años 2000 y del desarrollo de lo que llevamos de siglo, podemos decir que estamos en un mundo de conocimiento, de integración y de incorporación de las mujeres en la historia, donde ya se impone la diversidad temática y analítica. Y sí que podemos avanzar que de aquellas visiones en las que parecía que era un sujeto marginal nos damos cuenta cómo se entretejen en todos los entornos de las formaciones sociales, culturales y políticas y tenemos una visión distinta. Siempre sin llegar a esas visiones pendulares de la marginación al triunfalismo, pero hemos conseguido conquistar el conocimiento de un sujeto ocultado, con mucha menor presencia en las fuentes y que llega a otros entornos de inserción y de presencia histórica. Bien, ya en aquellos momentos, ya en los años 80, ya en los años 90, nos preguntábamos y se preguntaban las historiadoras por las voces de mujeres, porque predominaba mucho el conocimiento a nivel discursivo. Esos discursos a veces misóginos que provenían de distintos ámbitos, donde el discurso, el relato escrito, generador de sentido, tenía fuerza. Y ya entonces se apreciaba, y a lo largo de todos estos años se ha consolidado, que podíamos acceder a voces del común que están presentes en las testamentarías, en los testamentos de mujeres, en los protocolos notariales, cuando son generosos en contenido, y no tenemos más que recordar esos protocolos notariales aragoneses que ha estudiado con tanta eficacia, brillantez María del Carmen García Herrero, donde aparecen voces de personas, de individuos, de niñas, de mujeres maltratadas, de mujeres poderosas. Los procesos judiciales también dejan ver voces inéditas en esas sociedades de las que ya no tenemos registro oral, y aquí volvemos a muchas historiadoras o historiadores que han podido trabajar, pero yo me remitiría de nuevo a esa maestra Teresa Viñolas, cuyos textos yo no me canso de repetir un año y otro en mis clases con éxito y con capacidad de evocación y de suscitar interés imperecedero. Y, por supuesto, tendríamos las cartas, que es lo que vamos a ver. En ese recorrido por las voces iniciales encontrábamos también voces de mujeres a través de esa primera nómina de escritoras hispanas, la mayoría de ellas procedentes del ámbito conventual y que han tenido desarrollo, no solamente por historiadoras de la literatura, sino también por historiadoras. Aquí tenemos algunas ilustres cultivadoras de este género con la profesora Blanca Garí, gran especialista en este mundo, en este universo de lo religioso. Y autoras que, bien leídas, observadas con detenimiento e intentando mantener la calma sin llegar a priorismos, nos demuestran cómo esas mujeres del 15 ya tienen conciencia de sí, conciencia femenina, conciencia feminista incluso, y son capaces de entrar en el debate sobre los sexos, argumentando imágenes de autoridad femenina, y que saben también reescribir y reinterpretar el mundo, de manera que esos monopolios de sentido que a veces entendemos que son universales y unívocos, que pueden tener pues teólogos y otros próceres, generadores, digamos, de opinión, de discurso, de tratado, no tienen esa universalidad. Había otras opiniones. Hablábamos de esas voces de mujeres y de cartas, y ya en estos ciclos de estudio tenemos presentes esa realidad. He mencionado el libro, ese artículo de Teresa Viñolas sobre cartas de mujeres, que tiene también
otros elementos, cartas de dones en el pasado, en el pas de la Edad Mitjana al Renacimiento, tradición de mujeres escritoras en distintos contextos y en distintas situaciones. Recordamos también las exploraciones que ha realizado del mundo de las cartas de la reina María de Castilla, reina de Aragón, María del Carmen García Herrero, esa dama modélica del 480, que se analiza a través de la correspondencia, o cómo asuntos de violencia sexual son atajados por la monarca a través de su correspondencia, o esos duelos, esas reacciones ante la muerte de su querida hermana Catalina, que muere de sobreparto o de parto. Es decir, tenemos ya a lo largo de los años 90, tenemos ya a lo largo de los años 2000 exponentes de la importancia que tiene la carta como fuente para dilucidar aspectos que otros entornos, que otros ámbitos, otras piezas documentales no nos permiten ver. Y, por supuesto, tendríamos también toda esa tradición, Mercedes Gebroa de Ballesteros, Aura Javier Remur, que son pioneras, realmente pioneras en el estudio de la historia de las mujeres cuando no se ha fundado todavía como disciplina académica, y que ya tienen el conocimiento y el uso de este tipo de documentación. Bueno, las cartas de mujeres, ¿pieza excepcional o pieza habitual? Ese sería un poco el marco de debate, y Gemma Colesanti nos ilustrará sobre ámbitos absolutamente interesantes y novedosos y rompedores de tópicos. Yo quisiera señalar aquí también cómo la escritura de cartas y la recepción de cartas, que es una herramienta que conlleva saber leer y escribir, o quién te escribe la carta, pero un elemento clave de comunicación y de transmisión de información, de noticias, y que ocupa su contenido todos los ámbitos de la vida, tiene también representación en el mundo de la iconografía. Se utilizan en numerosas ocasiones para ilustrar este proceso, esta realidad. Los manuscritos de las Heroídas de Ovidio, que se conservan en la Biblioteca Nacional de París, en los que podemos ver escenas de escritura y de recepción de cartas, en este caso en un entorno cortesano. No lleva corona, pero ahí aparece una dama, que sin duda es una reina o una alta aristócrata, rodeada de su servicio, no digamos doméstico, sino esas damas que podrían formar bien la casa de la reina. Tendríamos más ejemplos. De nuevo, ese entorno, una lectura de carta, y se representan también en posición, en situación de escritura. Contamos con un elemento iconográfico que tiene menos repercusión, por ejemplo, que el de la Virgen o la Santa Lectora, pero desde mi punto de vista son un indicador de cómo la iconografía, en estos contextos del gótico o internacional o del tardo gótico, tiene un alto potencial para representar imágenes de la vida cotidiana, algo que se va a erosionar o que va a pasar, se va a perder esa capacidad de representación de espacios femeninos ya en las culturas visuales que surjan, por ejemplo, a partir del Concilio de Trento. Imágenes, por lo tanto, de esa escritura y de ese acto de comunicación que en muchas ocasiones es representado también, se representa a la reina con sus damas recibiendo al emisario que le trae la carta de creencia o la carta que llega a sus manos. Bien, nos adentraríamos aquí en un universo con un amplio campo de diversificación, desde las cartas monásticas de Hildegarda de Bingen a las cartas que se pueden dar en ciertos contextos de baja nobleza, que ha estudiado, por ejemplo, Teresa Viñolas, de reinas. Es decir, el horizonte sería muy diversificado y nos permitiría ahondar como si profundizáramos en universos que se nos van abriendo en cada una de las patas o de los elementos de esta temática, en problemáticas de acceso a la cultura escrita. Quien le escribe las cartas, las escribe otro, pero qué mensaje
se transmite? ¿Qué peso tienen las fórmulas estereotipadas? ¿Qué nos dicen de la persona que las emite, que las envía en códigos de escritura que a veces están muy estereotipados? Es decir, hay muchos caminos heurísticos que nos llevan a experimentar la sorpresa ante el hallazgo de un conjunto de cartas de una persona, en este caso una mujer. Plantean también retos importantes, esa dificultad de conservación. No siempre nos llega todo el flujo de comunicación. A veces están las cartas que se reciben, a veces una copia, a veces un borrador, que también se guardaban borradores, y es una suerte encontrar la carta enviada, recibida y la respuesta, que no siempre obtenemos ese beneficio. Bueno, prometiendo ser rápida en el discurso y ofreciendo un itinerario que nos llegue a una conclusión en 20 minutos significativa para lo que queremos dilucidar aquí, el papel que aportan estas cartas de mujeres para el conocimiento de la historia de las mujeres. Nos podríamos preguntar por qué traigo aquí esas cartas de reinas e infantas, cuando no tenemos, sin duda alguna, una visión elitista de la historia y que solo las reinas sean las interesantes, pero ciertamente como personas insertas en grupos de poder con muchos mayores recursos, es evidente que son las que dejan más rastro documental. Pero no solamente eso, en los últimos tiempos, historiográficamente, los saberes se configuran y reconfiguran en buena medida en torno a esos proyectos de investigación, a esas corrientes o temáticas que de pronto emergen y tienen boga. El tema de las mujeres y el poder, después de tantos años de invisibilidad, subordinación y marginación, reina, domina, tiene una gran importancia desde hace 15 o 20 años. La línea de las mujeres y el poder se configura como una línea transversal donde las reinas, la regionalidad y todo su entorno de sociedad política y sociedad de corte tiene un grandísimo peso, así como también la cuestión de las élites femeninas y las mujeres de la nobleza. En este ámbito es en el que quisiera reflexionar en la segunda parte de mi intervención en torno al hecho de las cartas. Al hecho de las cartas y en torno al hecho de las cartas, su valor informativo y enlazarlo también con los lugares de producción de conocimiento, cómo se ha estudiado, cómo han cundido estudios sistemáticos o por lo menos colectivos sobre esta materia y sin dejar de lado por qué este archivo, el archivo de la Corona de Aragón, se convierte y es de hecho un centro, un depósito documental de primera importancia. Bueno, como decía, no queremos impulsar una historia elitista, sino un escenario interesante para observar esos modos de participación e integración de las mujeres en los entresijos del poder político. Un poder político que sabemos que se integra en eso que llamamos sociedades políticas, donde muchos o grupos de individuos participan o coparticipan, a veces de forma colaborativa, en su gestión. Volvemos a mencionar aquí la importancia que han tenido los estudios de Áurea Javier para estudiar la realeza femenina, María del Carmen García Herrero, Nuria Silleras, Claire Poissy y otras muchas autoras que podríamos aquí traer a colación. Sobre esa tradición que arrancaría de los años 50 y que tiene continuidad y clara vigencia ya en el siglo XXI, quisiera señalar un hito concreto. En 2016 se celebra en la Casa de Velázquez de Madrid un coloquio que convoca a historiadores e historiadoras de Francia, de Italia y Portugal sobre la cuestión de cartas de mujeres en la Europa medieval. Se edita 2 años después, en 2018, bajo la coordinación de autores como Jean-Pierre Jardin, José Manuel Nieto Soria, Patricia Rochberg y Elena Teulín Pardo.
es, sin duda alguna, un punto de inflexión que nos va a permitir acopiar una serie de trabajos significativos en torno a la cuestión de las cartas sustanciadas en estas mujeres de poder. Interesante los contenidos que va a copiar el propio libro, interesante porque va a ser el detonante de un proyecto de investigación que va a patrocinar la Casa de Velázquez, al que ya ha mencionado nuestra compañera Gloria López de la Plaza, y que va a tener distintas expresiones o coloquios a lo largo del tiempo y que están publicados en acceso abierto en esa colección que se llama España Books. Que está de acceso abierto. Esta empresa colectiva nos lleva a afrontar una cuestión interesante. Las mujeres de poder, que ya las hemos conocido y vislumbrado por distintos campos, que analizadas o vistas a través de sus repertorios de cartas. Bueno, en las aportaciones que se hacen sobre la realeza de los reinos ibéricos, sobre todo en la corona de Aragón y en la corona de Castilla y en la corona de Navarra, hemos de decir que es aquí donde están los contados documentos o las colecciones de cartas que pertenecen a estas reinas. Y algunos ejemplos: Blanca de Bro, la importante reina de Sicilia y de Navarra, que vive entre 1385 y 1441, que fue reina consorte y vicaria del reino de Sicilia y que reina allí en solitario durante 7 años y es reina propietaria de Navarra durante más de 20 años, no tiene ni una sola carta en el archivo general de Navarra, y en el archivo de la Corona de Aragón tiene un depósito de 57 cartas misivas firmadas por ella dentro de la colección de cartas reales. Cartas que tienen un valor comunicativo, diplomático, con sus padres, con suegros, asuntos personales pero también de calado político, puesto que abordan o aportan información sobre asuntos diplomáticos y sobre otro tipo de elementos. En este volumen podemos encontrar un estudio dedicado a ello. Encontramos también las cartas de la célebre reina regente María de Molina. Las pocas que quedan, las crónicas, abordan con frecuencia un intercambio pero intenso, cotidiano, en su dura gestión política como regente del hijo y del nieto y como reina consorte también. Las crónicas denotan y relatan un intercambio intensivo de cartas de las que no nos ha llegado ninguna más que las que se conservan aquí, así como de otras figuras importantes. Ese libro, por lo tanto, entiendo que nos sirve de referente para ver cómo de pronto se articulan iniciativas colectivas y nos están presentando estudios que, reunidos en un mismo sitio, nos están aportando información no puntual sobre una reina o sobre una figura, sino nos permiten ver ya patrones, modelos, es decir, realidades que trascienden la experiencia individual. ¿Cómo vamos de tiempo? Muy bien. Desde ese punto de vista, me refiero brevemente al estudio, no porque sea mío, sino una aportación, digamos, como más personal, en torno a las cartas de Isabel de Portugal, la Reina Santa, en su correspondencia con Jaime I, en un estudio que me permitió ver asuntos relacionados con la comunicación política que se entabla en este contexto histórico. Bien, las cartas de Isabel de Portugal obedecen una coyuntura histórica muy interesante en la historia de la península ibérica, donde por lazos de parentesco aparecen interrelacionadas las coronas de Aragón, de Castilla y de Portugal, y su protagonismo viene en calidad de hermana, de hija, de esposa, de madre y de madre de reyes o de infantas. En ese contexto en el que las monarquías despliegan todo su aparato de presencia y de diplomacia mediante relaciones matrimoniales, la correspondencia de Isabel de Portugal, que es una de esas reinas que alcanza el rango de santidad y que ha tenido ya
cultivadores, estudiosos portugueses, donde se decía o se ratificaba algo que ya sabíamos, su importante papel político. El análisis de estas correspondencias, como digo, nos permite ver las cartas cruzadas entre Isabel de Portugal y su hermano Jaime II de Aragón, en esos tiempos de María de Molina, y nos permiten sustanciar el papel político, es decir, práctica, esa realpolitik de acciones en las que se sustentaba ese rol de la reina en las sociedades políticas de su tiempo. Un rol político que podría ser sintetizado como mediación en conflicto, en un contexto de fuerte interacción de conflictividad en esas coronas, pero que hemos de ponernos a salvo de esos marcos conceptuales que a veces se simplifican, las reinas mediaban, y que nos las sitúan como una figura nodal que recibe, que emite cartas, con una función mediadora también, pero que va más allá de la mera tramitación de ruegos y de súplicas y que permita entablar redes de comunicación bilaterales en esos reinos como receptora, como emisora, como dispensadores de favores y noticias confidenciales, integrándose en esos círculos políticos del secreto, donde toma iniciativas negociadoras, donde transmite noticias. Esto significa, muy brevemente expuesto, que las reinas no solamente participaban en la política, sino que ya sabemos que están en esos como nodos fundamentales, en esas redes que en las que se está gestionando la acción, la negociación y la práctica política entre reinos. Un paradigma que vemos ratificado mediante el estudio de las correspondencias, por ejemplo, como el que realizó Patricia Rochberg, de una hija de Constanza de Aragón, reina de Castilla por poco tiempo, casada con el hijo de María de Molina y Sancho IV, Fernando IV, donde era un agente fundamental al servicio de su tío Jaime II, como transmisora de noticias, y con un valor diplomático o con una acción diplomática de primera dimensión. Así que podemos llegar a profundizar en la realidad de las prácticas. Las cartas de mujeres no solamente, o no solo, y que no es poco, nos transmiten voces de mujeres, sí que nos transmiten acciones cuando tenemos la suerte de combinar colecciones, donde hay respuestas, donde hay podemos reconstruir siempre con dificultad ese diálogo. No estamos, por lo tanto, ya ante una historia repetitiva, sino que alcanzamos mucho mayor calado en la presencia de las mujeres y en su significado en las sociedades políticas o en otros ámbitos, como vamos a ver ahora. Y, por supuesto, dejamos esos a prioris que se repitan, porque cada coyuntura histórica, cada momento nos está marcando ya paisajes políticos distintos. Y eso significa, desde mi punto de vista, que alcanzamos a través de la fuente informativa, este tipo de fuentes informativas combinadas con otras, una mayoría de edad de la temática de la participación de las mujeres en el poder, que, como la de los varones, está sujeta a cambios, a coyunturas, a cuestiones de azar, a cuestiones de personalidad, a cuestiones de oportunidad, como lo son nuestras propias vidas. Bueno, una reflexión final, si me permiten ya, para terminar. Y son, si hablábamos de 900 años de documentos y 50 de historiografía, hay ahí muchas instancias mediadoras y la documentación es la base, pero las miradas que ponemos sobre esa documentación y que le dan sentido es una empresa colectiva y que son diversas las herramientas y los procesos que nos permiten consolidar elementos en esos mapas de conocimiento. Y en esos procesos complejos de intercambio donde donde se hace realmente una tarea colectiva, quisiera dedicar una última palabra o reflexión a esa interacción, a esa sinergia que también se establece en el ámbito de la investigación y de la archivística con archiveros profesionales de los archivos, que son al mismo tiempo grandes historiadores que investigan y que saben poner ya el punto de mira en los fondos documentales que tienen con una mirada distinta. Desde Áurea, Javier Remur,
hasta la propia, tantas otras archiveras, historiadoras que han generado historia, creo que ha habido contribuciones importantes a algo que no es en modo alguno baladí, y es demostrar, mostrar, probar, evidenciar que las mujeres estuvieron en todos los procesos históricos, no siempre y en muchas ocasiones en situación de desventaja, pero fueron agentes históricos, sujetos que sufrieron, que padecieron, que tuvieron voces y que tuvieron acciones. Y las cartas creo que nos ofrecen, cuando el documento y las colecciones conservadas lo permiten, evidenciar sin ningún tipo de duda esa realidad. Muchas gracias. Gracias, Ángela. Muy rápido os presento a nuestra segunda invitada. Intento hacerlo rápido, pero es que el currículum de nuestras invitadas es un poco extenso. Gemma Teresa Colesanti es primera investigadora del Instituto de Scienza del Patrimonio Cultural y del Consiglio Nazionale del Ricerca de Nápoles, miembro del Tribunal Docente del Doctorado Nacional en Ciencias del Patrimonio de la Universidad La Sapienza de Roma, y sus actividades docentes incluyen numerosos cursos y seminarios especializados en historia medieval en la Universidad Oriental de Nápoles y en paleografía latina y archivística. Ha sido investigadora principal en proyectos sobre el papel de las cofradías en la planificación institucional, urbana y arquitectónica en Nápoles, Palermo y Cagliari. Jefa de investigación del proyecto ON, Objects in Network. Investigadora en los proyectos Misiva y Monarcas, que ha citado ya Ángela. Es coordinadora del Grupo de Investigación de la Biblioteca Nacional de Nápoles para el análisis no invasivo de manuscritos y papiros con tecnología avanzada, del Grupo Italiano dentro del proyecto de la Universidad de Barcelona sobre el notariado público en el Mediterráneo occidental medieval, y del Grupo de Investigación Internacional Claustra y del Grupo Internacional de Investigación sobre Mercados y Comercio, que es un poco sobre lo que nos va a hablar hoy. Sus intereses de investigación incluyen, por tanto, historia económica, social e institucional en el Mediterráneo Baja Edad Media. Actualmente investiga organización de la caridad y el desarrollo de las cofradías de Benevento y Nápoles durante el periodo aragonés, con especial atención al papel de la mujer en la economía y en las redes asistenciales. Y continúa con su investigación de las fuentes contables de la familia Sabastida-Llull. Es que, entre otras muchas cosas, ha escrito Crimini contro le donne, storie di violenza nel Mezzogiorno medievale, notas sobre las prácticas epistolares de las reinas angevinas, Beatrice de Aragona, una napoletana a la corte de Hungría, etcétera. La palabra la tiene Gemma. Bueno, ante de todo quiero agradecer a Alberto y a las amigas del Archivo de la Corona de Aragona que me han invitado a participar a esta iniciativa, que yo espero que se repita en otros archivos de Europa, porque esta es la primera exposición que se hace sobre archivera en los archivos estatales. Y también en Nápoles hay mucha tradición de archiveras en el Archivo de Estado de Nápoles, pero nunca han valorizado todo el trabajo que han hecho. Llegaremos también nosotros a esto. Bueno, yo estoy un poco emocionada porque empecé aquí hace 31 años, cuando empecé a frecuentar Barcelona para hacer el doctorado, y venía mucho al Archivo de la Corona de Aragona, y aquí encontramos, todos los italianos que llegábamos aquí, al director de entonces, que era Rafael Conde, que nos acogía, bueno, como si fuéramos hijos y hijas suyas, porque yo llegué aquí que no entendía una palabra de catalán, esto lo confieso, y tampoco el catalán medieval. Y la paciencia de Rafael Conde, que yo me venía aquí cada 15 días porque no había internet, entonces para consultar el Alcover y esto, y él se ponía para explicarme todo cuáles eran las definiciones que estaban más así de la transcripción de los documentos que yo estaba trabajando en la época. Y para entrar directamente en el tema de mi relación, quiero también contar una anécdota, que cuando yo vine a Barcelona visité varios archivos de la ciudad, empecé por el Archivo de la Corona de Aragona, y después, gracias a la indicación de otros amigos que hoy no están, que pero me han escrito, que era Jordi Fernández e Isabel, llegué a ver el archivo de la familia Sabastida. En la época se conservaba
trabajaba en el Centro Borjas de San Juan del Vallés. Y cuando llegué, bueno, después de conquistarme la confianza del padre jesuita, padre Borrás, que me dejaba ver todo lo que quería ver, tardé algunas semanas, pero conseguí encontrar unos libros de contabilidad intestados a una mujer. Llamé por teléfono, porque antes no había nada, llamé por teléfono a mi director en Italia y le dije, mira, creo que he encontrado el tema de investigación del doctorado, que son los libros de contabilidad de una mujer. Y el tío, que me quería mucho, ahora dice, Gemma, seguro no has entendido nada porque no puede existir un libro de contabilidad intestado a la mujer, ¿no? Esto para desmontar tópico que había también en los historiadores de la época. Y entonces, con fotocopia, llevándome la fotógrafa del Archivo de la Corona de Aragón, conseguí sacar foto en San Cugat y de ahí empezó mi investigación. Y esto, ¿por qué lo digo? Porque lo que decía antes Ángela, desmontar tópicos y abrir nuevas líneas de investigación, sobre todo respecto a las mujeres. Yo creo que España y Francia han sido pioneras. En Italia, por algunos aspectos sí que había, pero para la parte más sobre la reina o sobre otro tipo de estudio, por ejemplo, la mujer relacionada con el mundo de la economía, hemos tardado un poquito. Ha habido momentos en Florencia, con la Zarri, con otras historiadoras, pero después con Luisa Muraro también y todo, pero después los otros, en otra universidad esto no llegó enseguida. Ahora sí que tenemos cátedra de gender history y cosas así, pero antes, cuando nosotros estudiábamos al principio, todo esto era casi un tabú. Y bueno, vengo al tema. Yo me encontré en este archivo los libros de contabilidad de esta mujer, Caterina Lulli y Sabastida, y junto con los libros de contabilidad, que son 4, dos mastros y 2 manuales, me encontré en los papeles sueltos de este archivo unas cuantas cartas manuscritas, escritas por varios personajes, entre los cuales hay, ahora con Martina hemos revisionado todo el archivo, porque el archivo, abro una paréntesis, desde el Centro Borja de San Cugat ahora se conserva en el Archivo Nacional de Cataluña y está mucho mejor inventariado que en la época. Entonces, ahora, por ejemplo, hemos encontrado un libro que yo en la época no había visto porque no sabía ni la existencia de este libro, también el libro de contabilidad de la hermana de Caterina Lulli, que estaba mal catalogado en San Cugat, entonces ponía el libro del Banco Sabastida y no corresponde al Banco Sabastida, ma el libro de contabilidad de Joanna Lulli. Y entonces empecé a estudiar este primer libro mastro, pero mirando bien toda la documentación me encontré con estas cartas. Ahora le hemos contado, son casi 100. Lo que vi yo en la época eran 36, porque lo tengo apuntado en mi rubrica de la época, y eran cartas que Caterina recibía, porque yo he trabajado en el archivo de la familia Sabastida y Lulli, que está conservado dentro del grande archivo de la familia Requesensi y está dividido por ramas. Una de las hijas de Caterina Lulli se casó con un Requesensi. Yo creo que esta es la llave porque el archivo de la familia se encuentra en este grande archivo de la familia Requesensi. Hay otro rama que pero bueno no nos interesa. Y dentro de estos papeles sueltos había unas cartas manuscritas. Muchas eran las cartas que recibía Caterina de sus factores cuando volvió a vivir a Barcelona, y otras eran y solo 5 son las cartas que recibe de la hermana. Abro una paréntesis. Caterina Lulli y Joanna Lulli, ¿quién son? Son 2 mujeres de la Barcelona, hijas de honorados hombres barceloneses que vivían en el barrio de la Ribera, frecuentaban la iglesia de Santa María del Mar, y esto lo sabemos a través de los testamentos y de las cartas que después se intercambian ellas, y también se casan, como era costumbre, con hombres relacionados con el mundo de los mercaderes. Y Caterina Lulli se casa alrededor del 1460 con Joan Sabastida. Joan Sabastida estaba a su segunda boda, y porque ya era viudo de la hija de otro grande mercader, Joan de Torralba, que estamos ahora investigando también con el proyecto de Lola López. Y cuando ella se casa, el marido viene nombrado por la segunda
segunda vez presidente de la Cámara Regional en Sicilia. Entonces ella con toda la familia se traslada de Barcelona a vivir a Siracusa. Después de algunos años ha tenido 4 hijos, que hablaremos también de ellos después. Después de algunos años, pero en 1472 el marido muere. Ella se queda viuda en Sicilia. Y de ahí que empezamos a tener la documentación hecha por ella, escrita en parte por ella o por su secretario. O sea, antes sabemos pequeñas informaciones que se pueden encontrar a través de fuentes, entre comillas, no primarias de la vida de Caterina. O sea, en otras referencias, en otros libros de contabilidad del Sabastida o en cartas que llegaban a Joan Sabastida. Mientras a partir del 1462, cuando se muere el marido, toda la documentación que se produce en Sicilia por la familia está mandada, podemos decir así, por Caterina Lull. Caterina se transforma en mujer, mujer de un mercader, a empresaria, a representante, entre comillas, de la corona y como gestora de todos los bienes que ella tiene, sia en Sicilia, en Cataluña. Y todo esto lo gestiona con mucha habilidad, porque seguramente había recibido una educación que le permitía conocer todo lo que eran las herramientas para gestionar el tipo de comercio, conocía que era una lettera de cambio, como se dice en castellano, lettera de cambio, todo lo que eran préstamos. Ella vende y compra esclavos, compra trigo en Sicilia y lo vende en Cataluña, es propietaria de una caravella. Probabilmente esta actividad la hereda seguramente del marido, pero la lleva adelante por casi 15 años, porque ella regresa a Barcelona en el 1482-83, todavía no sabemos bien la fecha de regreso. Y los libros de contabilidad nos dan una visión de toda esta actividad comerciales, no solo del comercio internacional, también del comercio nacional, y también nos dan la visión de lo que eran los gastos de las 2 casas donde vivía Caterina, porque de Barcelona, como hemos dicho, se trasladan a Sicilia y mucho tiempo ella lo pasa aquí en el Castello de Brucoli, que es parte de la Sicilia oriental, que era uno de los puertos, uno de los muelles donde llegaba el trigo de la parte de la Sicilia oriental, y de ahí venía cargado en naves más grandes y después vendido en todo el Mediterráneo, sobre todo en Cataluña. Y todavía hay en el Castillo de Brucoli una lápida donde pone este castillo fue restaurado por el dinero puesto por Joan Sabastida y Caterina Lull. Aquí he puesto unas cuantas informaciones sobre las actividades comerciales, y también le exporta trigo y esclavo que no solo viene del norte de África, ma viene también de la parte del Adriático, y llegan a la Sicilia oriental, a Siracusa, a través de las mudas sicilianas, de las mudas venecianas. Cioè ella interacciona mucho con todos los mercaderes venecianos en Siracusa. Y de Barcelona importa paños de Mallorca, de Minorca, y también otro tipo de objetos más pequeños. Aquí he puesto una foto así del libro de contabilidad, pero lo que nos interesa más en esta charla es hablar de las cartas. Entonces, las cartas que se han conservado son una sola de Caterina. También esto es normal, porque nosotros tenemos el archivo de Caterina. Entonces, Caterina conserva la carta que ella recibe, no la carta que ella manda. No sabemos por qué se conservó una carta, probablemente era una copia, o porque la recuperó cuando volvió a vivir aquí a Barcelona, y seguramente los primeros meses se apoya a la casa de la hermana. Pero son importantes porque, como decía Ángela, estas cartas son la voz de estas mujeres. Ella no escribe, es su secretario que escribe. Las cartas de Caterina las escribe
casi siempre Andreu de Vera, que era su contable, un funcionario también de la corona que trabajaba en Sicilia, que pero probablemente ella dicta lo que quiere decir y lo que quiere que su hermana sepa a Barcelona. Os digo, se han conservado 5 cartas, pero en estas 5 cartas se hace referencia a otras cartas, ¿no? Porque la hermana dice, por la carta que me llegó tú me pedías esto y esto y el otro, y yo te contesto en este punto y el otro. Y bueno, son todas escritas en catalán, algunas veces hay palabras que son en siciliano, porque ella ya vive de más de 10 años o 12 en Cataluña, en Sicilia, y entonces también yo creo que también el escribano que escribe tiene una interferencia de otro idioma que es el siciliano, ¿no? También estas documentaciones son súper importantes por el estudio de la evolución de las lenguas, del vulgare italiano y del catalán. Hay mezcla, ya es palabra que es una mezcla entre catalán y siciliano. Y bueno, siempre para enseñar, pero he puesto, no quiero leer y tampoco que leer, pero solo para que tenéis una idea de lo que eran los temas que tratan Joanna y Caterina. Tratan todos los temas en estas cartas, desde los acontecimientos políticos que pasan en los dos reinos de la corona, o sea, Sicilia y Cataluña, hasta la mediación que ella pide a un fraile que envía de Sicilia a Barcelona para que se presente a la reina y haga presente lo que son las súplicas que Caterina Lull a la reina. Y he puesto aquí unos pasos tipo primeramente cuando la contestación presa del señor embajador fra Luis Joan. Hago una paréntesis. Junto con estas cartas, Caterina envía a la hermana otro documento que son excepcionales, que estamos ahora editando con Martina, que son los memoriales. Son unas cartas, una explicazione de lo que el embajador o el representante en este caso de nuestra mercadera Caterina Lull tiene que presentar a la corte una vez que llega a Barcelona. O sea, tienes que pedir que le sea, por ejemplo, reconocido un privilegio que ella tenía de exportar trigo del puerto de Brucoli, o que hable con la reina porque el nuevo gobernador de la Cámara Regional no le moleste en sus comercio que hace en la isla. Y son tratados políticos, si queremos, porque son todas indicaciones muy precisas que da Caterina al fraile, que llegará a Barcelona, que encontrará a su hermana Joanna y que después irá a hablar con la reina. Entonces, en este circuito hay una estrategia muy clara que tienen estas mujeres. O sea, Caterina no envía el mensajero a sus hermanos, que también vivían en Barcelona o se movían por el reino. No, envía la carta y el mensajero a su hermana Joanna. Ella se fía de su hermana Joanna. Y la confirma de todo lo que yo había escrito en las cartas le hemos encontrado ahora con Martina, porque hemos encontrado el libro de contabilidad de Joanna Lull, intestato donde dice el libro de contabilidad de Joanna Lull para gestionar la herencia de Joan Sabastida, que era el marido de mi hermana Caterina Lull, ¿no? Entonces, ahí hay una relación precisa de sororidad entre estas dos mujeres que cubren un arco de intereses político, económico, familiares, culturales, y veremos. He puesto aquí unas cuantos temas que se tratan en estas cartas. Por ejemplo, bueno, aquí hay una parte donde explica la modalidad para pagar el fraile, porque todo esto en un mundo comercial todo se pagaba. O sea, el fraile sale de Sicilia, viene aquí, tiene que ser embajador y tiene que alguien que lo pague. Y aquí explica Joanna cómo quiere pagar a este fraile. Este también es una de las informaciones que hay en una de estas cartas, porque dice: tú enviaste un regalo para la reina que tenían que ser vidrio venecianos, probablemente un servicio de vasos o de platos venecianos, para donarlo a la reina, pero Fra Luis ha pensado bien que era mejor darlo al obispo de Toledo. No sabemos por qué, no sabemos este obispo qué relaciones tenía, pero bueno, la hermana le dice: tú pensaste esto, y el otro
actuado de otra manera. Aquí he puesto unas cuantas frases que son muy explícitas sobre el conocimiento que estas mujeres tenían, ¿no? Y Joana le dice, aquí en Castilla son avisada que un florino vale 10 per causa della guerra, o la verità è che per causa della morte che è in Valencia probabilmente había una epidemia de peste o los mercaderes no son fuera y no tengo la oportunidad, no tengo ninguna persona fiada en Valencia. Esto que nos transmite cuáles eran los valores del mundo mercantil, cioè ellas se fían de personas que son otros mercaderes, pero que en este momento no están porque hay esta pandemia en Valencia. Y así lo mismo en la frase de abajo, aquí. Y también estas cartas nos dan informaciones sobre los productos que se intercambian las dos ramas de la familia. Cioè la tía Joana envía regalos a los sobrinos en Sicilia y dice, señora, tengo que portarme a Estalrique, el primer hijo de Caterina, que le envía 2 pares de bolsa gris de su maja y después otro regalo para la sobrina. Y del otro lado, y esto es Joana que envía estas cosas y la describe en la carta, porque además estos productos, estos objetos tienen que salir de Barcelona y llegar a Sicilia, y probablemente llegará primero la carta o la carta puede llegar después. También sabemos que estas cartas se escribían una o dos copias porque nunca se sabía si llegaba el barco a Sicilia. Y aquí hay también que Joana pide a Caterina invece que le envíe mercancía a Barcelona y le pide algodón y jóvenes esclavas, porque Caterina, como he dicho antes, es una gran mercadera de esclavos que vende en Sicilia, pero también aquí en Cataluña, a la familia y a otros mercaderes, también a Mallorca, porque ella tiene una relación con Mallorca porque tenía unos censales de su ajuar que gestionaba probabilmente otra mujer, no me acuerdo cómo se llama, burguesa, francesa burguesa, que como me sugiere Martina, que la estamos estudiando, y entonces ella envía también esclavos a esta otra mujer que gestiona su propiedad en Mallorca. Entonces se ve un círculo de mujeres que se saben mover tranquilamente a nivel internacional, porque una vive en Mallorca, otra vive en Barcelona, la otra vive en Sicilia, comunican entre ellas y gestionan sus patrimonios. Nunca es dejado al caso, a la casualidad, ¿no? Son todas una organización muy precisa. Y bueno, aquí hay otra donde esta la quiero enseñar porque es la carta de Caterina, su hermana, la única que se ha conservado, y en esta carta hay una nota final que es con la firma. Esta parte que veis de otra caligrafía es la parte escrita por Caterina Luglio. Además del texto, la confirma viene también ahora en el segundo libro de contabilidad de Caterina. Hemos encontrado en una página una anotación de Caterina respecto a una cuenta donde ella escribe esto: por mi parte digo que este dinero tiene que ser dado, entonces con la misma caligrafía, entonces seguro que es una parte. Aquí que notamos que el nivel de práctica escritoria de Caterina no tiene una caligrafía muy fluida, pero escribe bastante bien y se lee perfectamente, con alguna dificultad. Aquí también tengo que agradecer a Ignasi Badges, que me ha ayudado con algunas palabras porque eran para mí no árabe, peor, chino. Y entonces, bueno, y no, esto la importancia, ahora aquí no lo he puesto porque me he olvidado en Italia, pero hay una entre los memoriales que Caterina envía aquí a la hermana, hay uno que es estupendo porque le pide un montón de documentos del archivo del rey de Aragón. Y le dice: tienes que ir al archivo, pedir esta copia de este documento, del otro, que me sirve a mí para demostrar en Sicilia que yo tengo el privilegio. Y entonces también la consapevolezza, no sé cómo se dice en castellano, no me sale, de saber cuáles son los documentos, dónde se conservan. Cioè ella tiene clara que los documentos se conservan aquí en el archivo del rey, porque es un privilegio que le da el rey a la familia, y entonces le pide a la hermana
semana, vete al archivo, pide una copia que me sirve a mí en el juicio que tengo con el nuevo gobernador de la Cámara Regional. ¿Y qué más? Bueno, hay también noticia que de la carta que Caterina escribe de momentos bastante particulares de la historia de la familia, porque es cierto, con la muerte del marido todo el mundo intenta aprovechar, ¿no? Pensando que sea una mujer que no sea capaz de gestionar todo esto, entonces ella cuenta y dice, sí, hemos pasado el otro momento difícil, pero gracias a estas personas, al otro, a las cartas que yo tengo, a los documentos que tengo, vamos adelante y superaremos este momento. Y aquí dice, por ejemplo, los documentos que ella le pide. Y después hay también una mediación, o sea, entre las dos hermanas median mucho con los hermanos, o sea, son ellas que gestionan las relaciones con los hermanos. Y aquí hay esta frase: vista la risposta che ho fatto al nostro Germán per sobre il dinero che mi ha de donar, io os prego, io digo de parte mía que un poco no se meta en dilación, que no amplíe el tiempo para devolver el dinero. Y aquí otros también declaraciones que son relacionadas con el mundo mercantil y esto también, otras informaciones, estas son informaciones de Caterina Joanna, dice, io è stata pagata del cambio che mi trasmette il BRI, lo cual dona aquí a Mosè Joan Vernegalli, que fueron, cioè, muy consapevole, muy dentro lo que era todas las prácticas mercantiles. Y esto también lo sabemos porque casi la mayor, bueno, Teresa Vignola ya lo había demostrado con otros personajes, pero tener la carta donde ella dice yo sé el cambio, sé esto, sé lo otro, la confirma de la educación que ella recibe, una educación que probablemente está inspirada a lo que eran i trattati di mercatura como lo de Cotrulli, donde hay todas unas partes dedicadas a las mujeres, o sea, las mujeres tienen que ser buena madre de familia y todo, pero tienen que saber escribir y saber hacer de cuenta, saber far de conto, como se dice. Y profundizando estos temas, también comparando con otras mujeres, por ejemplo con la florentina, ¿no? Uno piensa a Florencia, la República del Dinero y todo, pero las mujeres florentinas no tenían la capacidad y la autonomía que tienen las mujeres catalanas en esta época para gestionar todo este tipo de negocios y de capacidad también de cambios de monedas y más informaciones. Y después hay toda una parte de estas cartas que son muy bonitas, perdón, que son un momento, las razones de familia. Y estas son la parte un poco así más afectiva, más emocional, porque hablan de la relación que tiene la familia con los reyes, hay una muy larga donde habla de cómo está el padre, que está enfermo, que es viejo, que no quiere dejar la gestión de los comercios que tienen como familia, y muchas partes de estas cartas también ocupan la negociación para las bodas. Caterina tiene 4 hijos y 3 hermanos, y en todas las cartas se habla de lo que son los matrimonios que se tienen que llevar adelante en la familia. Nada es lasciato al caso, nada es casualidad, todo está programado y todo está supervisionado y gestionado por estas mujeres. O sea, aquí Caterina describe lo que es la negociación que hace para la boda de la primera hija que se casa con un embajador del rey, Guglielmo de San Clemente, y explica todos los particulares de cómo negociar la dote, de qué le van a dar y de qué será también la controdote que tiene que dar el embajador Guglielmo de San Clemente. Y así para todos los hijos y también para los hermanos. O sea, ellas son las artífices de la boda de los hermanos que se casan. Uno se casa con una Vernegalli, una de origen
pisana que viven en Sicilia. Nada es dejado a la casualidad. Y aquí en la carta siempre de Caterina, que son 4 hojas, 4 páginas, ¿sí? Hay toda la negociación de la dote, de lo que he dicho antes. Y nada, yo me paro aquí y así después cualquier pregunta, cualquier cosa que queréis. Y quiero cerrar con esto, que es un cuadro que siempre utilizamos para este tipo de conversación, que respecto al otro, que también utilizamos, esto me gusta más porque en el libro no es un libro de oraciones como el otro, ma un libro de contabilidad. Entonces aquí la mujer está al lado del banquero gestionando y haciendo cuenta con el marido. Y es la demostración que sabían hacer todo esto. Bueno, gracias. Gracias, Gemma. Increíble la memoria de Gemma Colesanti. Bueno, quería plantearos 2 cositas, dos preguntas o 2 temas de debate, así que además me ha venido bien esta última referencia que ha hecho Gemma a Florencia y al poder o las diferencias, ¿no?, de la actividad de las mujeres florentinas, porque desde este archivo, cuyos fondos se corresponden a la multiterritorialidad y al multilingüismo propio digamos, del ente político que lo creó, que es la Corona de Aragón, nos interesa bastante vuestra opinión sobre las semejanzas y las diferencias a nivel europeo que veis en esto, no solo en la vida, sino en la actividad de las mujeres. ¿Saben? Nos interesa, porque también es una de las líneas de la exposición, ver si realmente, claro que hay diferencias sociales, lógicamente, pero si es muy diferente, que habéis estudiado en ámbitos italianos, portugueses, franceses, de la península ibérica, es muy diferente, veis muchas diferencias o más semejanzas en la actividad de las mujeres europeas. Bueno, entonces, para las fuentes que yo he visto o que he leído que se conservan en los archivos italianos, depende un poco, depende de la familia. Por ejemplo, el archivo Datini, donde está la famosa Margherita Datini, que tiene todas las cartas que ella escribe o que recibe del marito de Marco Datini, pero Margherita nunca hace referencia a negocios, a cosas económicas. La única referencia son los gastos de la casa. Ella nunca participa en la actividad comercial y este era uno de los grandes mercaderes de la Edad Media, y la suerte que tenemos porque se conserva todo el archivo de Marco Datini con toda la agencia que tenía en todos los puestos del Mediterráneo así. Pero las cartas de Margherita, que además están editadas, que con Rafael Conde invitamos a presentar aquí el libro de Elena Cecchi en los años 90, que son las cartas de Margherita Datini, no hay referencia a este tipo de trabajo de las mujeres. Hay ahora, porque es esto también, ¿no? Hay otros archivos, por ejemplo el archivo en la Biblioteca Vaticana, en los archivos que se conservan ahí que la referente Isabella Aurora, por ejemplo el archivio Borghese, el archivio Doria Panfili, el archivio Chigi, sí que están saliendo documentaciones relacionadas con mujeres que actuaban así. O otra mujer que está en parte estudiada es la hermana de Niccolò Acciaiuoli. Niccolò Acciaiuoli era un funcionario del Reino de Nápoles en la época de Anjou, y la hermana que se queda en Florencia y viene también a menudo a Nápoles gestiona todo lo que son las propiedades, pero no son importadoras o vendedoras de trigo, de esclavos como Caterina Lull. La florentina que están aquí, por ejemplo, que fueron estudiadas por Elisa Soldani, ellas sí participan un poco, sobre todo la pisana, a los afares de los maridos mercaderes, pero no tienen un papel tan importante como las catalanas. Y le Medici puede ser alguien, o después está Lucrezia Borgia, que es la hija de Alessandro VI, que hay una monografía, y ella sí que gestiona bastante una parte de la economía de la familia.
Otra cosa, no, también, por ejemplo, la Carta de la Reina italiana, yo la tengo aquí, están aquí en el archivo de la Corona de Aragona, en Nápoles se quemaron todas durante la Segunda Guerra Mundial, quindi no sé. Y lo de Milán y esto no, la verdad que no he ido. No, Génova sí, Génova tiene mucho y se tiene que investigar. Y están ahora con un proyecto sobre notarios que estamos trabajando, sobre los objetos en las fuentes notariales, ahí están saliendo cosas muy bonitas. Pero son todas líneas de investigación que, bueno, no digo que ahora se están abriendo, que pero ahora es un momento donde hay más gente que trabaja sobre, y gracias también a la digitalización, porque antes nosotros para mirar un archivo te tenía que mover de una ciudad a otra, de un país a otro. Ahora en un momento, vosotros sois, no lo digo porque estoy aquí, pero Pares es una de las plataformas que mejor funciona en Europa. O sea, nosotros no tenemos ni un décimo de lo que habéis hecho vosotros en estos años. Entonces es mucho más fácil consultar la documentación española de aquí o catalana, lo que fuera, que la italiana. O sea, en la italiana tenemos 4 documentos, proprio en el sentido de muy poco documento digitalizado y metadatato. Eso sí. Muy bien. ¿Quieres añadir algo? Yo creo que es una pregunta interesante en torno a esos elementos comunes o recurrentes de las mujeres, lo femenino y la diversidad que se puede acumular a través de las distintas tradiciones culturales y formaciones socioeconómicas. Yo creo que hay unos marcos generales que predeterminan o delimitan o condicionan, que puede ser esa condición de maternidad, de cuidado, de familia, de matrimonio como marco fundamental, con esas otras opciones que puedan haber en el mundo monástico. Pero hay diferencias. Simplemente en la península ibérica se puede ver cómo contextos abiertos de frontera y conquista abren campos, es decir, tiempos de colonización, las posibilidades, eso ya lo vieron Cristina Segura y otras historiadoras, abren campos de oportunidad. Si vemos el comportamiento de colaboración de las mujeres en el País Vasco, en esas estructuras de linajes, o las conformaciones sociales que pueda haber en el entorno más catalán, ¿no? Yo creo que el mundo medieval todavía no es un mundo globalizado y sistematizado en sus formas, y que hay distintas tradiciones que nos permiten afirmar, pues por ejemplo, la posibilidad de ser reina se da en Castilla si es que no hay un varón, la lugartenencia en la corona de Aragón, pero hay contextos, por ejemplo, de poder político más restrictivo en la corona francesa con la ley sálica. Yo creo que los paisajes sociales de vida, una vez que se exploran y se cotejan a través de la documentación, permiten establecer diferencias y condiciones de posibilidad distintas. Y ya hablando, creo que tenemos que apagar uno de estos. Vale. Y ya también un poco en relación a lo que decís, porque las dos habéis hecho aportaciones muy importantes en el ámbito de la historia de las mujeres o de la historia feminista respecto de temas muy diversos, pero ¿cómo evaluáis el momento actual, que efectivamente hay como unas líneas muy definidas, pero que abren muchas otras líneas para el futuro de las investigaciones? ¿Cómo evaluáis un poco el momento en el que está la historia, esta historiografía de las mujeres? Bueno, yo creo que es un momento en el que se ha alcanzado la mayoría de edad de un sujeto histórico, porque ya habéis visto la riqueza de posibilidades. No es que hubiera grandes mercaderes como en la misma proporción que los varones, pero se dan esas circunstancias. La realidad, y yo creo que esa es la clave, una vez que exploramos ámbitos políticos, religiosos, económicos, es que están. Hay un problema quizás de visibilización, no siempre están en régimen de igualdad, pero las mujeres están en los procesos. El momento que vivimos está requerido, en eso insistíamos, ¿no? Esa historia económica, esa historia política, en la que las mujeres forman parte de esas redes, que pueden caer en quiebra y que pueden ser variables en el tiempo. A mí me parece que estamos en un momento en el que ya el aporte de información nos permite decir
que no se puede hablar de invisibilidad, de no presencia, sino que hay que reescribir relatos en los que las mujeres se recoja en ese mapa de conocimiento su participación o los límites de su participación en los procesos globales. Estamos en otra cosa. Sí, sí. Pues sí, muy interesantes vuestras reflexiones. La reflexión que tenías sobre la regionalidad, bueno, justo la semana que viene nos acompañará Nuria Silleras, que ya, su carrera ha quedado unida indisolublemente a este término de regionalidad y esto, el tema del poder, la autoridad y la presencia, ¿no? Que también es un poco lo que queríamos hacer ver con la exposición que tenéis abajo. Y bueno, yo por mi parte, si queréis añadir algo, si no, estamos abiertos también a posibles preguntas o reflexiones que tengáis. Un segundo. No, me pregunto, por ejemplo, Isabel de Portugal, para estas cartas, ¿escribían en latín o Sí, la escritura, y eso se ha estudiado, al ser figuras, digamos, intersticiales que están entre un reino y otro, a veces están escritas en catalán, otras en portugués, alguna vez en latín y en francés. Sí, sí. Es decir, pueden hacer uso porque tienen cancillerías, entonces depende de a quién se dirijan. Con el hermano escribe en portugués y con el hermano escribe también a su hermano le escribe en catalán. Pero característica de estas reinas, y eso ha sido muy estudiado en estos coloquios, es que hacen uso muy diverso de distintas lenguas. Sí, pero cuando hay un elemento afectivo, hermano, me has mandado la joya que me dejó mi madre, y al mismo tiempo está metiendo ahí comunicación política, igual ahí elige ya otra lengua más afectiva, más materna. Sí, la experiencia que tenemos aquí en el archivo es que en general digamos, es un uso muy diplomático del lenguaje, es decir, según a quién se dirijan, así se escribe, en ese idioma se escribe, digamos que para tener la cortesía con el destinatario. Hay una carta de Beatrice de Aragona, que es la mujer del rey Corvino en Hungría, la hija de Ferrante, que se va como así, que cuando ella se muere el marido y se queda ahí intentando de mantener su corona, hay varias cartas que escribe a la hermana que está en Módena, a Ferrara, y al cuñado también, bueno, siempre con la cancellería suya, pero con nombre de confianza, en carácter criptático, o sea, criptoescritura, porque ella pide ayuda y no quiere que lo de Hungría se enteren de lo que ella está pidiendo. Probablemente se enteraban igualmente, pero lo intenta. Claro, yo creo que es muy interesante entender que aquí hemos hecho referencia a cosas interesantes, por decirlo así, pero que el bagaje de contenido es multiforme y ahí radica su valor, ¿no? La infinidad de opciones de comunicación, de objetivos, de intercambios que se dan y que nos permiten llegar a saber cosas que no sabemos por otros documentos, que son voces, pero también son acciones. Tus mercaderes nos están dando sus voces, pero lo que están haciendo al mismo tiempo, y eso tiene un valor probatorio muy importante. ¿Alguna pregunta? ¿Consideración? Pues si no, yo agradezco muchísimo a Ángela Muñoz y a Teresa Colesanti, a Gemma Colesanti, su intervención hoy, que hayan venido de lejos hasta aquí para completar, para ilustrarnos, para completar un poco la visión que teníamos con esta exposición y desde luego para derrochar su sabiduría y su capacidad de síntesis. Muchas gracias. Para celebrar, ¿no?, esta exposición que nos parece un hito muy interesante e importante. Pues muchas gracias a las dos y muchas gracias a todas. Bien.